Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Göring, Josef Mengele, Rudolf Höss y Adolf Eichmann. Una lista integrada por estos nombres solo puede causar escozor en quien la oiga. Pero ¿qué sucedió con aquellos que debieron cargar con estos apellidos? Es terrible pensar que las palabras que lo identifican a uno mismo y al propio linaje estén ligadas a los perpetradores de las atrocidades más desgarradoras de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero estos hombres, que se encargaron de exterminar sistemáticamente a millones de personas, también tenían familia. Y en la mayoría de los casos, los sueños de los padres se convirtieron en las pesadillas de sus hijos. Hoy, en esta nueva entrega de Historia Militar, conoceremos el destino que tuvieron los descendientes de los genocidas más crueles que hayan existido jamás. Between 1932 and 1940, Magda and Josef Goebbels had 6 children, each with names starting with H in honor of Hitler, who was often photographed playing with them. Goebbels' family also belonged to Hitler's inner circle at Berghof, which was Adolf Hitler's vacation residence in the Bavarian Alps from 1935 until 1945. Even though the Goebbels family was presented as the ideal family of the Third Reich to the public, the reality was very different. La familia de Joseph Goebbels era el modelo que simbolizaba aquello que la sociedad alemana debía entender como la familia ideal. Goebbels no solo era la persona más próxima al Führer, sino que también ocupaba el cargo de ministro de Propaganda e Información, puesto preponderante en la construcción ideológica del régimen. Por lo tanto, la primera y más importante creación de este gran embaucador fue su núcleo familiar. El matrimonio conformado por Magda y Joseph Goebbels gozaba de una profunda intimidad con su líder, Adolf Hitler, quien fue su padrino de bodas. Además del ámbito laboral, compartían cenas y vacaciones juntos. Sin embargo, la imagen de la familia perfecta se vio amenazada. Goebbels, un mujeriego empedernido, tuvo un idilio apasionado con la actriz checoslovaca Lida Varová. El Führer, buscando mantener la fachada, tuvo que intervenir para que el ministro termine con su adulterio y respete el matrimonio con su esposa. Hitler entendía muy bien que la corrupción de la imagen del clan Goebbels, que encarnaba los valores fundamentales del nacionalsocialismo, derivaría en la pérdida de credibilidad del pueblo alemán. Pero avancemos en el tiempo y vayamos a la noche del 1 de mayo de 1945. Hitler ya se había suicidado y los Goebbels tenían la férrea convicción de que un mundo sin él no merecía ser habitado, ni por ellos ni por sus hijos. Diferentes miembros del nazismo intentaron salvar a los niños. Wilfried von Owen, secretario de Goebbels, Karl Gebhardt, presidente de la Cruz Roja, y hasta el mismísimo Adolf Hitler. Conseguir salvoconductos para el número 2 del Tercer Reich no era una tarea sencilla, pero este se opuso sin vacilar en todas las ocasiones. Adentrémonos en el lamentable final de los pequeños Helga, Hildegard, Helmut, Hedwig, Holding y Heidrun Goebbels. Ordered the SS dentist, Helmut Kunz, to inject her 6 children, dressed into long white nightgowns, with morphine to make them unconscious. After that, Magda Goebbels, with the help of Ludwig Stumpfegger, Hitler's personal surgeon, crushed an ampule of cyanide into each of their mouths. Once she had killed her own 6 children, Magda and Josef walked up the stairs to the garden of the Chancellery, where they committed suicide. Luego de haber escuchado tan espeluznante historia, continuemos con otro ejemplo de barbarie. En esta oportunidad prosigue el caso de Gudrun Burwitz, quien fue apodada como la princesa nazi. Gudrun Burwitz era la hija del más desalmado jerarca nazi del que se tenga registro, el terrible Heinrich Himmler.
Este individuo fue nada menos que el líder de la SS Gestapo y jefe de la policía secreta alemana. Al igual que Goebbels, este hombre también tenía un vínculo amistoso con Adolf Hitler. Su ubicación en la jerarquía nazi le confirió el poder de implementar un plan que él mismo había diseñado. La solución final. Himmler fue el autor intelectual del Holocausto que buscaba el exterminio total de los judíos de Europa. El 23 de mayo de 1945, luego de ser arrestado por los ingleses, se quitó la vida envenenándose. Su objetivo era no ser enjuiciado por sus colosales delitos de guerra. Pero antes de eso, junto a su esposa Margarita Boden, concibió a Gudrun Burwitz. Asimismo, adoptó a un niño con Boden y tuvo otros 2 hijos fruto de una relación extramatrimonial. Respecto a la primogénita, Gudrun, se afirma que Himmler pudo lograr con ella un vínculo muy estrecho. La muchacha creció con un vivo sentimiento de admiración hacia el padre y su entorno. Esta es una entrada del diario de Gudrun, escrita después de visitar un campo de detención con su padre a los 12 años de edad. Today, we went to the SS concentration camp at Dachau. We saw everything we could. We saw the gardening work. We saw the pear trees. We saw all the pictures painted by the prisoners. Marvelous. And afterwards, we had a lot to eat. It was very nice. Es evidente que no se pueden someter a juicio las impresiones de una muchacha, pero sí se pueden evaluar las conductas que esta niña mantuvo al convertirse en una mujer. Gudrun sostuvo hasta el día de su muerte una fidelidad irrestricta al legado de su progenitor. Además de su asistencia a múltiples eventos y manifestaciones neonazis a lo largo de su vida, la mujer estuvo asociada a Stille Hilfe, una organización de socorro jurídico y financiero para antiguos miembros de la CSS. Macabras personalidades como Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y Martin Sommer, guardia de los campos de Dachau y Buchenwald, fueron algunos de los que recibieron ayuda de la entidad. Burwitz se erigió como guía insoslayable de las nuevas oleadas de ultraderecha germanas. Agrupaciones como la Juventud Vikinga, que seguía el modelo de las juventudes hitlerianas, contaron con su patrocinio. Un aspecto realmente llamativo de su trayectoria es el de haber trabajado para los servicios secretos de la República Federal de Alemania, en connivencia con ese Estado democrático. También se desempeñó bajo las órdenes de las fuerzas de ocupación americanas en Alemania Occidental hasta 1968, lo que le sirvió para insertar a algunos de sus camaradas ex-nazis en ese entramado político. Incluso el mismo esposo de Gudrun, Wolf-Dieter Burwitz, actuó en movimientos ultraderechistas y como funcionario de un partido político abiertamente neonazi. La sobrina nieta de Heinrich Himmler sintetiza con precisión el mal que aqueja a su familia. Wir hatten ja immer praktischerweise dieses personifizierte Böse in der Familie, Heinrich Himmler, der wirklich alles Böse auf sich vereinigt hat, sodass alle anderen ganz locker in seinem Schatten verschwinden konnten und automatisch eigentlich als kleine Fische erscheinen mussten neben ihm. Das hatte eben lange zur Folge oder hat bis heute in Teilen der Familie zur Folge, dass nicht kritisch hinterfragt wird, was haben die anderen Familienmitglieder eigentlich damit zu tun gehabt. Das war eine ganz starke Entlastungsfunktion, die Heinrich da übernommen hat für den Rest der Familie. La siguiente figura que abordaremos es la de Josef Mengele, quien se destacó como médico y oficial de las SS en el centro de detención de Auschwitz. Sus labores como profesional de la medicina contradecían todo principio ético y moral que se precie. Los experimentos pseudocientíficos, o más bien torturas que realizaba en reclusos del campo, eran de una bestialidad inconmensurable. Contagiar tifus a pacientes adrede, inyectar sustancias en ojos de niños para alterar su coloración, extirpar globos oculares a personas todavía vivas, mutilar mediante la extirpación de órganos a seres humanos, asesinar hijos frente a sus madres,
tocó ser hermanos gemelos para volverlos siameses, entre otras salvajadas fuera de toda comprensión racional. Durante el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, el Ángel de la Muerte consiguió fugarse. Lo hizo a través de una sucesión de identidades falsas, las que le permitieron trasladarse a países sudamericanos como Argentina, Paraguay y su destino final, Brasil. En el país teutón había quedado el único hijo del criminal, Rolf Mengele. Al joven se le había contado que su padre era uno de los tantos que había desaparecido en el conflicto militar, pero a los 12 años se enteró de la verdad que iba a trastocar su existencia para siempre. This is Joseph Mengele and his son Rolf. What you should know is that at the time this photo was taken, Rolf thought the man at his side was Uncle Fritz. Rolf Mengele saw his father on only 2 different occasions. This one at the age of 12, and then later, shortly before Joseph Mengele's death. En octubre de 1977, Rolf Mengele volvió a encontrarse con su padre luego de más de 20 años de separación. El hijo visitó a su progenitor en su escondite en Brasil. Rolf necesitaba respuestas acerca del rol de su padre en el campo de concentración de Auschwitz. Desde el primer minuto, el Ángel de la Muerte no tardó en excusarse cuando expresó: "No tengo el más mínimo deseo de justificarme, ni siquiera disculparme por ninguna de mis decisiones, acciones o conductas a lo largo de mi vida. Mi paciencia tiene un límite". El doctor era incapaz de reconocer responsabilidad alguna en las aberraciones que había cometido. Desde su punto de vista, él solo seguía los mandatos de sus superiores. At the end, I decided to see once this man in South America, but was not very easy for me to go there and not to be followed up by hunters. I decided it as a personal challenge to have the opportunity to have the evidence if this all is right, what he is alleged to be done or not. I did nothing. What you can say, I did not tell his hunters where he is. El encuentro entre Joseph Mengele y su hijo en Brasil culminó cuando Rolf accedió a brindarle la cuantiosa suma de $5.000 a su padre, dinero que había sido recolectado entre familiares de Alemania. Luego de ese día, jamás volvieron a verse. Años más tarde, se le comunicó al primogénito que los restos del difunto nazi serían exhumados, pero Rolf no consintió en regresar a Sudamérica. Desde aquel entonces, los huesos del Ángel de la Muerte se usan para impartir clases de anatomía a futuros médicos de la universidad más cercana al lugar de su deceso. Es momento de indagar acerca de uno de los colaboradores que pertenecía al círculo directo del Führer, Hermann Göring. Este había alcanzado fama de héroe durante la Primera Guerra Mundial, dado que sobresalió como un as de la aviación. En tiempos de paz se dedicó a los vuelos comerciales hasta que fue cautivado por la oratoria desatada de un cabo veterano en las cervecerías de Múnich. Se trataba de Adolf Hitler, a quien Göring se le unió precozmente en el núcleo fundador del Partido Nacional Socialista. El aviador participó del golpe de Estado fallido en noviembre de 1923, aunque pudo evitar ser detenido. De allí escaló a los niveles más altos del escalafón nazi al cumplir los roles de presidente del Consejo de Prusia, comandante supremo de la Luftwaffe, vicecanciller alemán y creador de la Gestapo. Su porte varonil y su actitud carismática se sumaron a la autoridad que ostentaba, por lo que no tenía ningún impedimento de acercarse a la mujer que deseara. Así fue como sedujo a la atractiva baronesa Karin von Kantzow, recientemente separada de un exitoso gimnasta olímpico. El desenlace fue brusco. Karin falleció de un paro cardíaco repentino y la pareja no tuvo descendencia.
Quien ocupó su lugar fue una modesta artista teatral, la bellísima Emmy Sonnemann. Su casamiento, celebrado el 10 de abril de 1935, fue todo un acontecimiento nacional. El Führer ofició como padrino, hubo fastuosos desfiles militares y por la noche una gran recepción en la Ópera de Berlín. A raíz del enlace de la pareja más envidiada de Alemania, nació Eda Göring en 1935. Y su infancia se asemejó a un cuento de hadas. Eine ganz besondere Attraktion war es für mich jedes Mal, wenn ich am Sonntag zusammen mit den Erwachsenen zu Mittag essen durfte. Ich saß dann auf einem durch Kissen erhöhten Sitz neben meinem Vater, schön angezogen, uns gegenüber Mama, und ich kam mir natürlich sehr wichtig vor. Mein Vater liebte es, viele Verwandte und Freunde um sich zu haben, und so kam meistens eine recht große Mittagstafel zusammen, was ich sehr interessant und aufregend fand. Eda permaneció en la ciudad alemana de Obersalzberg durante el desarrollo de la contienda bélica. Estaba lejos de la zona de peligro que representaba el frente de combate. En 1945, al finalizar el conflicto, Eda se internó en un colegio femenino. Su madre fue quien le contó la condena recaída sobre el padre y cómo éste se suicidó. Ella intentó mantenerse al margen del asunto por el resto de su juventud. Luego comenzó a estudiar en la Universidad de Múnich y también persistió el contacto con Winfried Wagner, su mecenas. Si bien se lo reclamó al Estado, nunca le fue devuelto el patrimonio artístico que su padre había saqueado para obsequiárselo. Tampoco contrajo matrimonio, pero sí mantuvo una extensa relación con un periodista. En las entrevistas que concedió, siempre recordó a Hermann Göring con cariño, a pesar de su implicación en el genocidio de millones de personas. Además, es preciso traer a colación la historia de Rudolf Höss, quien fue el comandante del campo de concentración de Auschwitz. El Führer había delegado en él la tarea de organizar, poner en funcionamiento y dirigir ese espacio de muerte. Para ello le fue acondicionada una mansión ubicada al otro lado de la alambrada del centro de exterminio. Allí Höss vivía con su esposa y sus 5 hijos, quienes crecieron en la proximidad de una de las masacres más graves del siglo XX. Los niños fueron criados con todos los lujos, con servicio doméstico integrado por prisioneros del centro de detención. Y quien sentía una devoción especial por la figura paterna era su hija mayor, Brigitte Höss. I loved it. It was like paradise for me. And I didn't know what was on the other side of the villa. There were prisoners who worked in the house and in the garden, is that correct? Yeah. Mm-hmm. I just thought they come and help, you know, people have different clothes on. We didn't know they were prisoners. And they were always happy and wanted to play with us. Cuando los rusos avanzaron a través del territorio germano, la familia Höss tuvo que separarse. El padre se hizo pasar por agricultor, mientras su esposa e hijos convivían en una antigua fábrica de azúcar en St. Michaelisdonn, Alemania. El plan era esperar hasta poder emigrar todos juntos hacia Argentina, pero los aliados lo impidieron. Ante la amenaza de tener que entregar a sus pequeños a los soviéticos, la madre optó por denunciar el paradero de su marido. Höss fue condenado en Nuremberg y nunca se arrepintió de su accionar. Como si hubiera sido una ironía del destino, fue ejecutado cerca del campo de detención que había regentado meses atrás. Pasaron los años y Brigitte se mudó a España para dejar el pasado fuera de su vida. Su figura le abrió paso en el mundo de la moda, deslumbrando incluso al afamado diseñador Cristóbal Balenciaga. Luego conoció a un ingeniero estadounidense con quien se casó. Ella lo acompañó en su trabajo itinerante por el mundo. Así fue su vida hasta que a los 80 años contrajo cáncer.
Ahí decidió contar su verdad ante las cámaras, ya que quería defender a su padre. Un reportero, familiar de supervivientes del Holocausto, se lo impidió y la hizo reconocer la culpabilidad de su progenitor. Por último, llega el turno de recordar a Adolf Eichmann. Él era conocido como el arquitecto del Holocausto, dada su participación en la puesta en marcha de la solución final. Millones de vidas fueron arrebatadas en su nombre. Para el cierre de la Segunda Guerra, Eichmann pudo escapar hacia la Argentina. Allí se asentó durante muchos años, donde tuvo una existencia tranquila en compañía de sus 4 hijos: Klaus, Horst, Dita y Ricardo. Sin embargo, ellos no sabían que su padre estaba siendo vigilado por un servicio de inteligencia israelí, el Mossad. El equipo había logrado su objetivo. Habían encontrado el nuevo domicilio de Adolf Eichmann. Y ese sería el puntapié inicial para la Operación Garibaldi, que fue la operación del Mossad que tuvo por objetivo secuestrar a Eichmann para llevarlo a juicio en Israel. El 20 de mayo de 1960, unos agentes del Mossad tomaron cautivo a Adolf Eichmann para hacerlo comparecer frente a una corte en Jerusalén. Los 2 hijos mayores del arquitecto, Klaus y Horst, fundaron el Frente Nacional Socialista Argentino. La meta de ambos era repatriar a su padre. El grupo neonazi ejecutó robos y un atentado en una sinagoga, pero eso no impidió que Eichmann fuera condenado a la pena de muerte, la que se hizo efectiva el 1 de junio de 1962. Ahora sí, luego de verificar cuáles fueron las trágicas consecuencias que tuvieron los actos de los jerarcas nazis sobre las vidas de sus hijos, ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video.